ahora el tema de reducción al primer cuadrante. Este tema consiste en lo siguiente, consiste en relacionar las razones de un ángulo de cualquier magnitud, o sea, no importa de qué tamaño sea, positivo o negativo, ¿ok? Lo vamos a relacionar con las razones de los ángulos agudos. Resulta que los ángulos agudos que van de 0 a 90 siempre están en el primer cuadrante. Por eso es que a este método, a estas reglas, se les llama justamente así, ¿no? Reducción al primer cuadrante. El proceso no termina mientras no estés en el primer cuadrante. Para eso nosotros vemos tres casos. El primer caso trata de ángulos agudos positivos y menores que una vuelta. Profe, positivos menores que una vuelta significa de 0 a 360. Y el método es el siguiente, se llama método del desdoblamiento. El ángulo que quieras reducir lo tienes que desdoblar en función de estos, que para nosotros se llaman ángulos cuadrantales. Si el ángulo que quiero reducir está por acá, entonces ya no se efectúa la reducción porque ya estás en el primer cuadrante. Entonces, ¿qué hago si yo quisiese cambiar el ángulo? Ahí aplicas propiedad de las corrazones. Razones de un ángulo, corrazones del complemento. Eso se usa cuando ya estás en el primer cuadrante. Aquí ya no hay reducción, ¿ok? La reducción se usa cuando estás en el segundo, tercero o cuarto cuadrante. Repito, estamos hablando de ángulos que van de 0 a 360. Si mi ángulo está en el segundo cuadrante, yo tendría dos formas para desdoblarlo. O bien usando el 90 o el 180. Si uso el 90, diría que este ángulo es un poquito más de 90. Y si uso el 180, diría que es un poquito menos de 180. ¿Y cómo se puede escribir eso? Se puede escribir así, un poquito más de 90, se escribe 90 más algo. Por ejemplo, 90 grados más alfa. Ahí está. Y un poquito menos de 180 sería 180 menos alfa. Un poquito menos de 180. Eso se llama desdoblar el ángulo usando cuadrantales. Si mi ángulo está en el tercer cuadrante, o sea, si estamos acá, yo lo puedo desdoblar con estos dos. ¿Listo? Si uso el 180, diré que es un poquito más de 180, en cuyo caso se escribe así, 180 grados más alfa, un poquito más de 180. Y si uso el 270, sería un poquito menos de 270, en cuyo caso se escribe como 270 menos alfa. Ya está. Profe, ¿y si mi ángulo está en el cuarto cuadrante? De igual forma, podrías desdoblarlo con 360 o con 270. Si uso el 270, diría que mi ángulo es un poquito más de 270 y se puede escribir como 270 más alfa. Y si uso el 360, sería un poquito menos de 360. 360 menos alfa. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer cuando efectuemos la reducción. Desdoblar el ángulo que quieres reducir utilizando estos que se llaman cuadrantales. Como ya hemos visto, los cuadrantales pueden estar en el eje Y o pueden estar en el eje X y esos no pertenecen a ni un cuadrante, por eso se toman como referencia. Muy bien, ahora veamos las reglas que se usan después del desdoblamiento. Si al momento de desdoblar usaste cuadrantales del eje X, el ángulo debe quedar así, 180 más X o 180 menos X, un poquito más o un poquito menos de 180, es lo que hemos escrito acá. Profe, si al momento de desdoblar usé el 360, el ángulo debe ser un poquito menos de 360. Ya está. Profe, ¿y un poquito más? Ya no, porque se pasaría de una vuelta. Estamos hablando menores que una vuelta, recalco eso. Entonces, si en el momento de desdoblar usaste lo que acabamos de hablar, cuadrantales del eje X, el ángulo debe quedar así. ¿Y cómo se efectúa la reducción, profe? Para relacionar sus razones se hace esto. Las razones de todo ángulo que haya sido desdoblado con cuadrantales del eje X se conservan. O sea, las razones trigonométricas no deben cambiar. Cuando veas un cuadrantal del eje X, porque usaste eso, la razón inicial no se altera, se queda igualita. Y solo se utiliza el ángulo final, en este caso el ángulo final es teta. Solo se utiliza teta. Pero ojo, delante de esa reducción hay un signo. Profesor, ¿y este signo de quién depende? Del cuadrante del ángulo que vas a reducir, de este angulito de acá. Y también depende de quién lo afecte, eso se llama operador. Ese que afecta al ángulo se llama operador.
Entonces, el signo de mi reducción depende del cuadrante del ángulo que vas a reducir, pero también del operador que lo esté afectando. Ahorita en los ejemplos nosotros vamos a ver eso, en las aplicaciones. Primera regla entonces lista. Si usas cuadrantales del eje X, la razón se conserva. Segunda regla. Si al momento de desdoblar usaste cuadrantales del eje Y, ¿quiénes son los cuadrantales del eje Y? El 90 y el 270. Hablando en radianes, pi medios y 3 pi medios. Entonces, si yo usé cuadrantales de acá, el ángulo va a quedar así. Si usas el 90, el ángulo debe quedar un poquito más de 90. Profe, ¿y un poquito menos? No, porque ya estarías en el primer cuadrante. Ahí ya no hay reducción porque ya estás ahí. Profe, si estoy acá en el tercer o cuarto cuadrante, mira, si usas el 270, puede ser un poquito menos o un poquito más de 270. Entonces, cuando uses cuadrantales del eje Y, el ángulo queda así. Y una vez que quede así, ya puedo efectuar la relación, la reducción. Las razones de estos ángulos se caracterizan por lo siguiente. Si tú ves cuadrantales del eje Y, la razón cambia. Pero ojo, no lo cambies por cualquiera. Se cambia por la corrazón que le corresponda, mira, ve. Ya no se queda la misma razón, ya no sale igualito. Cambias la razón. Esa es la diferencia con el método anterior. Si usas cuadrantales del eje X, la razón se conserva. Cuadrantales del eje Y, la razón inicial cambia. ¿Ok? No te olvides que adelante siempre va un signo. Y ya te dije hace un momento, es igual acá. ¿De quién depende el signo? Del ángulo que vas a reducir. Busca el cuadrante y el operador te va a decir qué signo le corresponde. Eso que te acabo de explicar ahorita está escrito acá. ¿Dónde? El signo de la reducción, que puede ser positivo o negativo, dependiendo de quién, del cuadrante del ángulo que se quiere reducir, o sea, de esto. De este depende el signo. Y además de quién lo afecte, del operador que lo esté afectando. No olvidarse de eso. Hay una cosa final. Chicos, solo se utiliza el ángulo final. O sea, este ángulo que queda, este es cuadrantal, el que queda después del ese se llama ángulo final. Solo usamos ese. Y toda reducción lleva un signo, pero chicos, el signo va adelante, el signo no va al final, siempre se pone primero el signo. Ese es lo primero que debe tener en cuenta. Aplicaciones. Supongamos que coloco esto, seno de este ángulo que sea 180 más alfa. ¿Cómo vas a saber el cuadrante de ese ángulo? Primero vas y dices, profe, ¿qué es esto? Eso es un poquito más de 180. A un poquito más de 100, profe, estoy en el tercero. Entonces el cuadrante es automático, estás en el tercer cuadrante. Seno en el tercer cuadrante es negativo, nuestra regla de los signos. Repito, seno en el tercero, signo negativo. Y el 180, ese no altera la razón. ¿Por qué, profesor? Porque está en el eje X. Los del eje X jamás cambian la razón. ¿Quiénes son los del eje X? El 180 y el 360. En radianes, pi radianes y 2 pi radianes. Continuamos. Segundo ejemplito. Voy a colocar acá el coseno de este angulito que sea 360 grados menos alfa. Profesor, si a 360 le quito un poquito, eso es un poquito menos de 360, estás en el cuarto cuadrante. Profe, en el cuarto cuadrante, ¿qué ocurre? Ah, caramba, coseno en el cuarto, ¿qué signo tiene? Positivo. Y el 360 no altera la razón, se queda el coseno, pero con el ángulo final. Profe, ¿y por qué la razón no se alteró? Porque este también está en el eje X, pues. Esos nunca cambian la razón, solo pueden alterar el signo, pero busca el cuadrante. ¿Se ha dado cuenta que hemos hecho lo mismo en los dos ejemplos, no? Primero buscas el cuadrante y al toque sabes el signo. Repito, el signo se pone primero. Algunos tienen la mala costumbre. Ven, siéntate ya, al toque sale lo mismo ya. Y después ven cuál era el signo, era de acá o de acá. Y ahí se rayan, pues. Porque ven los dos y ya tú sabes de dónde salió el signo. El signo sale de acá, de lo que tú vas a reducir, no de lo que ya está reducido. Tenga cuidado con eso, sea ordenado. Muy bien. Continuando con las aplicaciones, supongamos que le damos así, a ver, coseno de este ángulo que es 90 grados más alfa. Ya está. ¿Cómo hacemos la reducción? Lo mismo de hace un momento, primero me busca el cuadrante. Profesor, un poquito más de 90, eso ya es para nosotros segundo cuadrante. Coseno en el segundo tiene signo negativo.
Pero el 90, que es cuadrantal del eje Y, cambia razón por corrazón. Entonces, el coseno cambiará por seno. Profesor, ¿no es secante? No, las corrazones son seno, coseno. Entonces, si yo veo seno, saldrá coseno. Y si veo coseno, saldrá seno. Lo mismo para las tres parejas de corrazones. Si veo tangente, saldrá cotangente. Y si veo cotangente, sale tangente. Lo mismo para secante y cosecante. Muy bien. Siguiente ejemplito, justamente voy a colocar una cosecante. Cosecante de este angulito que sea, por ejemplo, 270 grados más alfa. Ya está, hagámosle la reducción, profesor, un poquito más de 270. Eso es cuarto cuadrante. Cosecante en el cuarto cuadrante, ¿qué signo va a tener? Signo negativo, porque en el cuarto solo coseno y secante son positivos. Cosecante en el cuarto es negativo y el 270 cambia razón por corrazón. Profe, la cosecante cambia y va a salir secante. Ya está. Entonces ahí tienen los ejemplos de cómo funciona esa regla. Profesor, pero usted ya me ha dado el ángulo desdoblado, por supuesto, pues. Y si no está desdoblado, lo tienes que hacer tú. Para eso al comienzo te expliqué cómo se desdobla. Entonces ya uno tiene que ver eso también. El segundo caso de este método de reducción al primer cuadrante es cuando tengas ángulos positivos, pero más de una vuelta. O sea, mayores que 360, de 360 a más. ¿Qué se hace cuando estos ángulos son muy grandes? Lo único que se hace es esto, se le quita las vueltas al ángulo, porque las vueltas no se utilizan. ¿Y a qué se debe que las vueltas no se usen, profe? ¿Qué significa dar vueltas, pues, chicos? Dar vueltas significa que estás que gira, si al final sigues ahí mismo, ¿no? Por eso es que las vueltas no se usan, es como si no hubiese girado nada, y al final solo se trabaja con este angulito que queda. Entonces, cuando yo vea un ángulo, no interesa qué tan grande sea, quítale las vueltas que no se usan y solo trabajas con la abertura final. Ese es el angulito final. ¿Y cómo se hace eso? A eso se hace así. Para que tú sepas cuántas vueltas tiene un ángulo, el truquito siempre será esta. Agarras el ángulo y lo divides entre una vuelta. Al dividir el ángulo entre una vuelta, te va a salir cuántas vueltas tiene el ángulo. Supongamos que este ángulo tiene n vueltas, n debe ser entero. Entonces, este ángulo tiene n vueltas enteras. Efectúo mi división, esto entre esto me sale n por esto sale n vueltas y resto. El residuo es teta. Entonces ya logré hacer algo, ya logré hacer el desdoblamiento. El ángulo que yo quería ahora viene a ser igual a ¿cuánto? Ustedes saben por aritmética que el dividendo es divisor por cociente más residuo. Entonces ese ángulo grandazo, ese ángulo que yo quería reducir sería una vuelta por n. Esto se llama n vueltas más teta. Entonces cuando quieras reducir ángulos que son mayores que una vuelta, primero lo desdoblas. Y para desdoblar ya sabes que hay que efectuar tu división. Divides tu ángulo entre una vuelta. Y el ángulo se desdobla así, n vueltas más teta. O teta más n vueltas es lo mismo. Las vueltas no se usan, habíamos quedado. Entonces le sacas las vueltas que no se utilizan y solo trabajas con el ángulo final, o sea, la abertura final que te había indicado. Este es el método más simple que hay, porque solo consiste en sacar las vueltas que no se van a utilizar. ¿Y cómo yo sé cuántas vueltas tiene el ángulo? La división te da toda esa información. Ejemplos de aplicación. Ojo, aquí no hay cambio, aquí no hay signo, aquí no hay nada. Simplemente vas a sacar las vueltas porque no se usan. Ejemplo de aplicación, comenzamos. Supongamos que yo le doy así para empezar, chicos, el seno de 400 grados. Dime, ¿400 grados es más de una vuelta o no? Claro, como es más de una vuelta, lo divido entre una vuelta que es 360 y me doy cuenta que tiene una vuelta que es 360, pero me va a quedar 40. Una vez que lo desdoblas, se dice así, la vuelta no se usa, le sacas la vuelta y trabajas con lo que queda. Profe, ¿y cuánto me va a quedar? Te va a quedar seno de 40 grados. Ya está. Segundo ejemplito, voy a colocar coseno de 800 grados. Profesor, 800 grados tiene dos vueltas, claro que sí, porque una vuelta es 360, dos vueltas es 720. Sería entonces dos vueltas que es 720, pero me va a quedar 80 porque yo tenía 800. Y efectúas la reducción. Profe, ¿las vueltas no se usan? No, no se usan. Y trabajas con lo que queda. ¿Cuánto me va a quedar? Coseno de 80 grados. Muy bien.
Ahí tenemos un par de ejemplitos de cómo se aplica esta regla. Profe, acá no ha dividido, ¿no? Claro, cuando el ángulo es muy chiquito, uno al toque sabe cuántas vueltas tiene, pues. La división se hace cuando el ángulo ya es muy grande. Por ejemplo, mira, te doy seno de este ángulo que es 8000 grados. 8000 grados, profe, ¿cuántas vueltas tiene? Ya no te vas a poder ir a tantear como tanteamos facilito acá. Hacemos esto. Agarras el ángulo que es 8000 grados y lo divides entre una vuelta. ¿Para qué? Para saber cuántas veces lo contiene. Al efectuar la división va a salir exactamente 22 vueltas. Profe, ¿cuánto me va a quedar? 22 por 360, eso sale 9920. Profe, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar 80. Conclusión. Ese ángulo, ¿cuántas vueltas va a tener? 22 vueltas. ¿Y cuánto me va a quedar? 80. O sea que la división me da toda esa información, pues. Me dice cuántas vueltas va a tener ese angulito y me dice cuánto va a quedar. Una vez que desdoblas, la regla dice, profe, las vueltas no se usan, entonces las saco. Profe, pero ya le saqué la vuelta. Dime con qué me quedo. Con el seno de 80 grados. Ya está. Así se trabaja cuando el ángulo inicial te lo dan en grados. Lo divides entre una vuelta en grados. Pero si el ángulo inicial me lo dan en radianes, igual vas a dividir, pero entre una vuelta en radianes. Una vuelta en radianes, ¿cuánto? Por ejemplo, mira, te he dado tangente de 309 epicétimos. Quiero hacerle la reducción, perfecto, desdóblalo. Dime cuántas vueltas tiene y cuánto te va a quedar. Para saber cuántas vueltas tiene, se divide entre una vuelta. Y una vuelta en radianes ya no es 360, pues sería 2pi. Entonces lo divido entre 2pi. Lo único que se te va a pedir es esto, que al dividir hagas que acá aparezca la misma fracción. Como aquí hay picétimos, tienes que hacer que aparezca picétimos. Y eso es bien fácil, por 7 arriba y por 7 abajo. 7 por 2, ¿cuánto sería? 14. Entonces lo divides entre 14 picétimos. Así vamos a efectuar. ¿Sigue siendo 2pi o no? Lo único que siempre se les va a pedir es que aparezca la misma fracción. Profe, o sea que si acá hubiese pi tercios, 3 arriba y 3 abajo. Si hubiese pi cuartos, 4 arriba y 4 abajo. Bien facilito. Porque algunos loquitos comienzan a pasar a radianes. A grados, perdón. Divido entre 7, multiplicas para luego dividir entre 360. Te estás matando, así no se hace. Con esto es más práctico. Efectúas. Profe, 300, los dos primeros, ¿no? 30 entre 14 quedaría 2. 14 por 2 sería 28. Espero que no haya ningún problema. Resto y me va a quedar 2. Bajo la última cifra que hay para bajar, que es el 9. Y con la última cifra recién colocas el picétimo si deseas. Y otra vez sería 2, porque 14 por 2 sería 28 picétimos. ¿Y cuánto valdría esa restita? Picétimos. Conclusión, dígame, ¿ese ángulo cuántas vueltas tiene? 22 vueltas. ¿Y cuánto me va a quedar? Picétimos. Lo colocamos acá, tiene 22 vueltas y me va a quedar picétimos. Profe, ¿le saco las vueltas? Por supuesto, es justo y necesario, porque las vueltas no se usan. Y trabajas con lo que queda. Dime, ¿cómo te quedó? Tangente de picétimos. Y ya está tu reducción. Bien fácil, en vez de estar pasando a grados, te estás matando por gusto. Este es un método bien práctico para reducir al primer cuadrante. Entonces, si el ángulo está en grados, divida entre una vuelta en grados. Pero si el ángulo está en radianes, divide entre una vuelta en radianes. Pero haces que acá aparezca la misma fracción. Si veo pi novenos, 9 arriba, 9 abajo. Veo pi décimos, 10 arriba, 10 abajo. No es necesario estar pasando siempre a grados, por si acaso. Ahora, yo con esto no te estoy diciendo que yo nunca voy a pasar a grados. Cuando el ángulo es pequeño y yo veo que es exacto, yo también lo voy a pasar a grados. Pero cuando es muy grande, no, pues porque te vas a matar con las operaciones. Son demasiado extensas. Algunas observaciones que voy a poner acá, y lo estoy colocando como ejemplos. Por ejemplo, mire, tengo el seno de 2pi más x, coseno de 4pi más x, coseno de 6pi más x, coseno de secante de 8pi más x. Profe, yo sé que 2pi es una vuelta, entonces lo boto, pues, porque las vueltas no se usan y el resultado de esa operación simplemente va a ser seno de x. ¿Por qué? Porque las vueltas no se usan. Profe, aquí hay 4pi, esas son 2 vueltas, se bota, porque las vueltas no se usan. ¿Algún problemita con lo que estoy haciendo? Espero que no. Profe, cancelo las vueltas y solo me va a quedar coseno de x.
Siguiente ejemplito, tangente de 6pi más x, me doy cuenta, 6pi son 3 vueltas, profe, se bota, no se usan las vueltas, me va a quedar tangente de x. Secante de 8pi más x, profe, estos son 4 vueltas, se bota, no se usa y me va a quedar secante de x. Ya está. Profe, me he dado cuenta que usted ha botado 2, 4, 6, ¿se dan cuenta que esos son pares de pi? En conclusión, los pares de pi siempre se botan. ¿Y sabes por qué? Porque son vueltas enteras. Una vuelta es 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, 10pi, 12pi. Todos los que sean pares de pi, sácalos, porque son vueltas enteras. No se utilizan en la reducción. Continuando con los ejemplos de aplicación, ahora les he puesto 4 ejemplitos más para hacerle la reducción. Por ejemplo, seno de 3pi menos x. ¿Cómo hacemos eso? A 3pi le quito 2pi, que es una vuelta porque no se usa y me va a quedar pi. A 5pi le quito ¿cuánto? Le quito 2 vueltas, que es 4pi, pero me va a quedar un pi. A 7pi, a este tiene 3 vueltas, le quito las vueltas, los pares de pi se van botando y me queda pi. Profe, 9pi más x, a 9pi le quito 8, que son 4 vueltas, y me va a quedar un pi. Conclusión, cuando yo vea impares de pi, se cambia ese valor y simplemente es como si fuera un pi, porque el número anterior de un impar siempre es un par. Y los pares de pi son vueltas enteras, así que tienes que botarlo. Si yo te doy 259 pi, entonces tú botas 258 y siempre te va a quedar un pi. O sea, cuando yo vea pares de pi, esos se cancelan. Pero cuando vea impares de pi, simplemente los cambio como si fuera un pi nada más. Y le aplica la reducción. Pi menos algo segundo cuadrante y el seno se conserva, porque el ángulo pi está en el eje x. A ver, se conserva, perdón. Pero solo se usa el ángulo final, que es x. Coseno en el segundo es negativo, ¿estaría bien? Profe, coseno en el segundo es negativo y el ángulo pi no altera la razón, se queda coseno de x. Ya está. Tercero, tangente de pi menos x. Caramba, tangente en el segundo negativo y el ángulo pi no altera la razón, se queda tangente de x. Secante de pi menos x, secante en el segundo negativo y el valor de pi no altera la razón, se queda secante de x. ¿Por qué la razón no se altera? Porque el valor de pi está en el eje x y los del eje x jamás cambian la razón por la corrazón, jamás, simplemente la razón se queda. Ángulos negativos es el tercer caso. Cuando tengamos ángulos negativos, ¿qué se hace? Para eso se aplica una reglita que dice así. Cuando veas que el ángulo es negativo, recalco, subrayo eso, ángulo negativo. Profe, ¿qué observa en esa regla que ya le planteé? ¿Se da cuenta que el signo del ángulo sale o no sale en algunos casos? Pero hay dos donde el signo no sale. Con esos dos tengan cuidado. ¿Para quiénes no sale el signo? Para el coseno y para la secante, que es su recíproco. Solo para el coseno y la secante el signo que estaba en el ángulo, mira, ya no va afuera y tampoco está dentro, o sea, desapareció. Se suele decir el coseno y la secante absorben el signo, no lo dejan salir y no lo usan, se dice lo absorben. Para el resto sí, el signo que estaba acá en el ángulo va afuera, el signo va afuera, el signo va afuera, el signo que estaba va afuera. ¿Se da cuenta? Entonces, para recordar esta regla, lo más rápido es, acuérdate para quienes no sale, para el resto saldrá pues. Entonces, para quienes no sale el signo, para el coseno y la secante, porque esos dos absorben el signo. Y para el resto, si veo ángulo negativo, el signo debe salir. Ojo, el profe te está diciendo que el coseno y la secante absorben el signo del ángulo, no el signo que esté afuera. Por ejemplo, si yo te digo seno, estamos hablando de coseno. Si yo te digo coseno, por ejemplo, de menos 20, tú dices, profe, ¿el coseno absorbe el signo? Sí, porque está en el ángulo. Esto sale coseno de 20. Pero no me van a decir, profe, menos coseno de... Usted me dijo, todavía con esa... Usted me dijo que absorbe el signo, yo te mato. Eso no es así. Acá no absorbes el signo, por si acaso. Se absorbe el signo del ángulo, no el que esté. Si afuera está, afuera se quedará. ¿Ok? Solo se puede absorber el signo del ángulo. Muy bien, continuemos entonces. Hecha esa aclaración, por si acaso, ¿no? Porque ya me sentía culpable. Sigamos. Ejemplos de aplicación sobre la regla. Primer ejemplo de aplicación. Seno de este ángulo menos 400.
Profe, para el seno yo sé que el signo sale y sería menos seno de 400. Ya está. Listo, profe. Ya está la reducción. Perfecto. Dígame una cosita. Al sacar el signo el ángulo es positivo, pero es más de una vuelta. Y cuando hay más de una vuelta tienes que quitarle las vueltas que no se usan. Entonces vamos a quitarle las vueltitas. Dígame, 400 grados, ¿cuántas vueltas tiene? 400 grados tiene una vuelta, que es 360, y me va a quedar 40. ¿Es correcto o no es correcto eso? Listo, profe, le voy a sacar la vuelta. Adelante, hijo. Le sacas la vuelta y trabajas con lo que quedó. Pero primero pongan lo que había. Había un menos. Ya está. Y ahora le quité la vuelta y me va a quedar seno de 40. Ya terminaste tu reducción. Eso se llama reducción al primer cuadrante. Bien fácil. Ese es cuando tengas ángulos negativos. Otro ejemplo. Tangente de menos 1500. Para la tangente el signo sale porque no sale solo para dos. Para el coseno y para la secante. Entonces sacaré el signo. Si yo saco el signo sería menos tangente de ¿cuánto? De 1500. Ya está. Y ahora tú dices, profe, pero 1500 es más de una vuelta. Por supuesto. Quítale las vueltas que no se usan. Dígame entonces, 1500, ¿cuántas vueltas tiene? Una vuelta es 360, dos vueltas es 720. A 4 vueltas sería 1440. Esto tiene 4 vueltas, que es 1440. Y me va a quedar 60 porque yo tenía 1500. Profe, le voy a sacar la vuelta. Adelante, eso no se usa. Y trabajas con lo que queda. Dígame, ¿qué quedó? Primero había un menos afuera. Y ahora solo me queda tangente de 60. Tenga cuidado con los signos porque este siendo un tema tan sencillo, es un tema donde mayormente fallan. Y no fallan porque no saben los métodos, sino por el desorden. Primero va el signo y tengan cuidado con eso. En este otro ejemplito le hemos puesto el seno de seno menos 5000 grados. Ya sabes que para el seno yo saco el signo. Quedaría menos seno de 5000 grados. Ya está. Ahora que el ángulo ya es positivo, dime cuántas vueltas tiene, porque las vueltas no se usan. Profe, 5000 y es grandazo. Correcto, entonces haremos nuestra división. El ángulo 5000 lo divido entre una vuelta, ya te hice el proceso acá. 5000 grados lo divido entre una vuelta. Me va a salir exacto, 13 vueltas. 360 por 1, 360, resté 140, bajé el 0, 3 por 360, 1080. Resté 320. Ya no se puede más porque saldría decimales y esa no es la idea. Profe, tiene 13 vueltas, pero me va a quedar ¿cuánto? 320. Colocaremos entonces aquí, este ángulo tiene 13 vueltas, ahí está, pero me va a quedar 320. Listo, aplicamos la regla, profe, las vueltas no se usan, las sacamos y me va a quedar simplemente seno de 320, pero adelante había un signo, menos seno de 320. Ya el ángulo es menor que 5000, pues ya con eso hemos hecho un gran avance, pero todavía no está en el primer cuadrante, muchachos, y si no está tienes que continuar reduciéndolo. Para eso, ¿qué se hace? Desdóblalo. Cuando hay menos de una vuelta se desdobla usando cuadrantales. Está en el cuarto cuadrante, ¿cierto? Y como está en el cuarto cuadrante, a ver, dime, ¿cómo se puede reducir 320? Lo podría colocar como 360 grados menos 40. ¿Algún problema con eso? Y acá continuaremos la reducción. A ver. Primero, afuera había un signo menos. Siempre que vayas a reducir y hay signos afuera, paréntesis. Toda reducción va entre paréntesis. Primero va el signo, ya está. Ahora reduce. Seno en el cuarto es negativo. Pero usaste 360, cuadrantal del eje X. Eso no altera la razón. Se quedará el seno del ángulo final, que es 40. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Menos por menos, más. La respuesta sería seno de 40 o más seno de 40, que es lo mismo. Ya está. Así, en ese único casito te he puesto todos los casos juntos. Siguiente ejemplo de cómo puedes usar también esta regla de los ángulos negativos. Supongamos que te doy tangente de x menos 180. Eso, así como está, no se puede reducir, porque el ángulo está desordenado. Debería ser 180 menos x. ¿Cómo hago yo para que una resta se ordene? Y ese es un poquito de álgebra elemental, chicos. Lo que se hace es esto, se factoriza el signo. Si yo factorizo el signo a una diferencia, no se va a volver suma, ¿eh? Porque una resta jamás se vuelve suma.
Seguirá siendo resta, pero en orden inverso. Si acá era x menos 180, factorizas el signo, ahora será al revés, en orden inverso. 180 menos x. Ya está. Y ahora ya puedes aplicar tu reducción. Este menos sale en la tangente, profe. Menos tangente de 180 menos x. Como te dije, ya está listo para la reducción. Esto está en el segundo cuadrante porque es un poquito menos de 180. Y acá la continuamos. Primero, afuera había un menos. Ahora mi reducción va entre paréntesis. Tangente de 180, ese es tangente en el segundo, eso es negativo. Y el 180, ese no altera la razón porque está en el eje X. La respuesta sería menos con menos, más. Sería más tangente de X o simplemente tangente de X. Muy bien, ahora, en esta partecita final les voy a mostrar, chicos, otra forma de cómo podrías hacer la reducción sin estar sacando signo, porque a veces es un poquito largo. Por ejemplo, mira, este es un truquito, ¿ah? Tengo acá la tangente de x menos 180. ¿Cómo haría para reducirlo más rápido, profe? Facilito, le sumo una vuelta. Le sumo una vuelta, que ¿cuánto es? Una vuelta en grados sería 360, entonces le sumo 360. Ya está. Y esto quedaría así, mira, ve. Tangente de ¿cuánto? 360 menos 180 quedaría 180 más x. Esto es directo. Esto está en el tercer cuadrante porque es un poquito más de 180. La tangente en el tercero sale positivo y el 180 no altera la razón, sale tangente de x. ¿Esa es la respuesta anterior o no? Lo que pasa es que esto lo ha hecho al toque. Esto mira, más de 2 cuadras para llegar a la respuesta en forma rápida. Un ejemplito más de eso sería, ver acá, el que les puse al comienzo. Yo les había puesto seno de menos 400 grados. Ya está. ¿Qué va a hacer, profe? Le voy a sumar una vueltita. Si quieres le sumas 2, no hay ningún problema, pero la idea es sumar la cantidad de vueltas necesarias para que esto se vuelva positivo, o si no, para que veas que ese es un ángulo pequeñito. Le voy a sumar, por ejemplo, 360. Ya está. Dígame. ¿Cuánto es 360 menos 400? Me va a quedar menos 40, ¿o no? Ya está. Y tú sabes que cuando hay un negativo, ese signo sale en el seno, menos seno de 40. Y ya está tu reducción, bien rápido, bien simple, bien sencillo. ¿Ok? Hecho el proceso de reducción, nosotros nos damos cuenta, profe, pero ¿qué significa que yo le sume vueltas? Si a un ángulo yo le sumo vueltas o le resto vueltas, ¿qué estás calculando? A ver, mira, si a θ le sumo vueltas, n vueltas, o a θ le resto vueltas, n vueltas, ¿qué cosa estás haciendo? Estás calculando coterminales de θ, clase anterior. Ah, profe, o sea que cuando yo sume vueltas o reste vueltas, eso se llaman coterminales de mi ángulo inicial, coterminales de θ. Y es bien sabido que los coterminales tienen las mismas razones. Por eso cuando a un ángulo yo le sume vueltas o le quite o le reste vueltas, que es lo mismo, porque en el caso anterior te enseñé a quitar vueltas es restar vueltas. Te dice, cuando yo reste vueltas o cuando yo sume vueltas, las razones no se alteran. ¿Y sabes por qué no se alteran? Porque significa que estás usando coterminales. Y los coterminales, sus razones siempre son las mismas. Ese es el criterio del por qué puedo sumar vueltas y siempre me sale lo mismo. Mago, no, hijo. Eso es teoría. ¿Correcto? Muy bien, muchachos. Veremos ahora cómo se hace la reducción cuando tengamos ángulos relacionados. Primero, diremos que 2 o más ángulos están relacionados cuando la suma o la resta me dé un cuadrantal. Y tú sabes muy bien que los cuadrantales pueden estar en el eje X o en el eje Y. Por eso simplemente le hemos separado en 2 grupos. Si yo veo 2 ángulos cuya suma o resta me da un cuadrantal del eje X, esa será nuestra primera regla. Y la segunda es cuando vea que la suma o resta de 2 ángulos sea un cuadrantal del eje Y. Primero, recordemos que los cuadrantales del eje X no alteran la razón. En cambio, los cuadrantales del eje Y cambian razón por corrazón. Primero eso tengo que recordar. Y ahora sí, vayamos al método. Si yo veo que la suma o resta de 2 ángulos me da un cuadrantal del eje X, la reducción se hace así. Las razones de uno de ellos, por ejemplo, las razones de θ, serán iguales a más o menos la misma razón, escucha, la misma razón, pero del otro ángulo que viene a ser φ.
Profe, ¿por qué sale la misma razón? Porque estás usando un cuadrantal del eje X. Te dije que esos no cambian la razón. Ahora, y el signo más menos, eso depende del ángulo inicial. Si tú quieres razones de teta, busca el cuadrante de teta y sabrás qué signo le corresponde. Entonces, el signo de mi reducción depende del cuadrante de teta y de quién lo afecte, del operador. Segunda regla. Si la suma o resta me da un cuadrantal del eje Y, profe, ¿qué va a pasar? Ejemplo, si yo quiero las razones de teta, de uno de ellos, yo quiero razones de teta, será igual, más menos, pero ya no sale la misma razón. Usas la corrazón, pero del otro ángulo, del ángulo phi. Repito, razones de teta, debe salir más menos la corrazón, pero del ángulo phi. Profe, ¿por qué acá cambió por la corrazón? Cuadrantales del eje Y, pues chicos, los cuadrantales del eje Y cambian razón por corrazón. Esa es la idea. Profe, y el signo más menos te lo dije arriba, es lo mismo. El signo depende del cuadrante de teta, porque tú estás calculando razones de teta. ¿Y de quién lo afecte? O sea, depende también del operador. Muy bien. Ahora sí, ejemplos de aplicación. Supongamos que yo te digo así. A ver, si el ángulo alfa con el ángulo beta, la suma me da 180 grados, entonces yo les voy a pedir que ustedes me calculen cuánto es. A ver, lo voy a colocar acá mismo. Entonces quiero que ustedes calculen cuánto sería seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa en función de beta. Esto sirve para expresar las razones de un ángulo en función del otro. Por eso siempre sale usando el otro. Si veo cuadrantal del eje X, la razón de uno será la misma razón del otro, pero cuídense del signo. Si veo cuadrantal del eje Y, razones de uno con razones del otro, pero cuídense del signo. Justamente ahorita te voy a hablar de los signos. Ya está. Si tú quieres calcular o reemplazar las razones de alfa, entonces despejas a alfa, pues. A ver, despeja mi alfa. ¿Cuánto vale alfa para ti? ¿Sería 180 menos beta o no? Entonces ya sabes el cuadrante. Si alfa es un poquito menos de 180, está en el segundo. Seno en el segundo, positivo. Coseno en el segundo, negativo. Tangente en el segundo, negativo. Ya están los signos rápidamente. Pero no olvides que como has usado cuadrantal del eje X, las razones no cambian. El seno de alfa será igual al seno del otro. Coseno de alfa, ahí está, menos coseno del otro. Es la misma razón porque estás usando cuadrantal del eje X. Tangente de alfa sería menos tangente del otro. Ya está. Todas las razones de alfa salen en función del otro angulito. Muy bien. A esto de acá se le llama reducción de ángulos relacionados. Otro ejemplito que voy a colocar acá. Voy a colocar, a ver, ¿qué pasaría si te digo la resta de estos dos vale 270? Estoy colocando así ejemplitos diversos para ir trabajándolos. Necesito, por ejemplo, reemplazar razones de alfa ahora, profe, otra vez. Necesito que reemplaces seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Acá lo voy a poner. Seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Profe, ¿y cómo es eso? Si tú vas a reemplazar razones de alfa, entonces tienes que saber en qué cuadrante está alfa. Para eso vas al dato y despejas a alfa. ¿Cuánto vale alfa para ti? 270 grados más beta. Profe, eso es cuarto cuadrante. Entonces ya sabes el cuadrante de alfa, pues está en el cuarto cuadrante. Y reemplaza seno en el cuarto es negativo, coseno en el cuarto es positivo y tangente en el cuarto es negativo. Ya está. El signo es al toque. Pero como acá hay un 270, la razón cambia por la corrazón. Entonces, si quiero seno de alfa, será igual coseno del otro. Perdón, menos coseno del otro. Ahí estaba el signo menos. Tangente de alfa, coseno de alfa sería igual al coseno del otro. Coseno de beta. Tangente de alfa me debe dar menos cotangente del otro. Dígame, ¿hay algún problema acá? Sí hay un problema en esta parte de acá. El coseno de un ángulo debe cambiar. ¿Por qué cambia? Porque estás usando el 270. Cambia razón por corrazón. El coseno de un ángulo sería igual al seno del otro. Entonces, cada vez que tú veas un cuadrantal del eje Y, la razón inicial, corrazón, pero del otro. El signo depende del cuadrante y ahí ya te expliqué cómo se despeja el cuadrante. ¿Correcto? Ahí tenemos entonces nuestro método de reducción y cómo se aplica. A ver, voy a colocar acá un ejemplito más sobre eso.
El espacio lo amerita. A ver. ¿Qué pasa si yo te digo que la resta de dos ángulos sea 180 ahora? Profe, ¿qué va a reemplazar ahora? A ver, vamos a reemplazar razones de alfa otra vez. Quiero calcular seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Ya está. Para hacer eso tienes que saber en qué cuadrante está alfa. Vas al dato y despejas a alfa. Profe, alfa para mí sería 180 más beta. Caramba, es un poquito más de 180, es tercero. Profe, seno en el tercero es negativo, coseno en el tercero negativo y tangente positivo. Ya está el signo, es lo primero que se pone. Y ahora dices así, profe, como acá hay un 180, las razones serán iguales. El seno de alfa será igual a menos el seno de beta, seno del otro. Coseno de alfa sería menos coseno del otro. Y tangente de alfa sería más tangente del otro. ¿Por qué usó la misma razón? Porque acá hay un cuadrantal del eje X. Esos no alteran la razón. Cuando ves cuadrantal del eje Y, ahí sí la razón debe cambiar. Si hay seno, sale coseno. Si hay coseno, sale seno. Si hay tangente, cotangente. ¿Por qué se cambia? Porque hay cuadrantal del eje Y. Los cuadrantales del eje X, observe, las razones no se alteran. Solo puede cambiar el signo. Y el signo depende de mi ángulo inicial, pues. Siempre, ¿ok? A ver, vamos a poner la reglita final acá. Son ejemplitos de cómo funcionaría la reglita. Supongamos que ahora te digo alfa más beta para mí es 270. Y ahora quiero reemplazar seno de beta, coseno de beta y tangente de beta. A ver, vamos a reemplazar eso. ¿Está bien? A ver, sería así. Profe, voy a reemplazar razones de beta. Vas y despejas el ángulo beta. ¿Cuánto sería el ángulo beta para ti? Sería 270 menos alfa. Ah, profe, es un poquito menos de 270, entonces es tercer cuadrante. Profe, tengo el cuadrante de beta, reemplaza, seno en el tercero, nega, coseno en el tercero, nega, tangente en el tercero, posi. Y el 270 es un cuadrantal del eje Y. Esos cambian razón por corrazón. Entonces, si quiero el seno de beta, sería menos coseno del otro, que sería alfa. Coseno de beta menos seno del otro, que sería alfa. Y tangente de beta saldría más cotangente del otro, que sería alfa. Razones de un ángulo, corrazones, pero del otro. El signo dependía de beta, por eso primero buscaste a beta. Y esto de acá se llama reducción cuando veas ángulos relacionados. Profe, ¿y eso me lo van a decir? Generalmente o te lo dicen o te dan gráficos para que tú te des cuenta, ¿ok? Que lo vamos a ver en un par de ejemplitos más y con eso terminaremos el tema completamente. Perfecto, veremos ahora un par de problemitas donde veremos las aplicaciones justamente que tiene esto, ¿ya? Y que nos va a ayudar para no estar trabajando de una forma muy compleja los problemitas. Por ejemplo, mire, en esta gráfica te digo, calcule cuánto es 3 seno menos 2 coseno y te estoy dando el ángulo teta así. Como ese ángulo Y es mayor que una vuelta y acá no hay planos coordenados, entonces lo que yo voy a hacer es buscar un ángulo más pequeño que me ayude a calcular teta. Pero un ángulo no cualquiera, sino que esté pegadito a teta para poder relacionarlo. Por ejemplo, me conviene usar este angulito que está acá. A ver. Profe, ¿y por qué nos conviene ese angulito? Porque con ese angulito nosotros podemos trabajar. Yo le voy a llamar a este angulito, le voy a llamar alfa. Ya está. Pregunta. Si acá es 3, si acá es 4 que me han dado, este valorcito de acá tiene que ser 5 porque ese es un notable de 3, 4 y 5. Si no le he puesto su valor es porque no necesito que todos los problemas sean notables. Simplemente le llamé alfa. Ahora díganme, ¿cómo está la figura? En la figura, ¿qué observas de alfa y teta? A ver, ¿se puede observar o no que alfa y teta suman 180? La idea de ponerlo al costadito es que al toque lo puedas relacionar con algún ángulo cuadrantal. Entonces se observa que alfa y teta, estos dos, ¿cuántos suman para nosotros? 180 grados. Profe, yo necesito seno y coseno de teta. Perfecto, vamos a calcular. Y luego de calcularlo lo reemplazamos en el problema. Si tú quieres calcular seno y coseno de teta, calcúlalos. Para eso de acá se despeja. El ángulo teta para mí es 180 menos alfa, es un poquito menos de 180, está en el segundo cuadrante. Seno en el segundo, positivo. Coseno en el segundo, negativo. Ahora, como acá hay un 180, las razones no cambian, son iguales.
Seno de teta será igual a más seno de alfa. Coseno de teta menos coseno de alfa. El signo es porque al despejar a teta salió en el segundo cuadrante. Profe, y todo lo puso en función de alfa. Claro, hijo, ¿sabes por qué? Porque alfa aquí lo tienes conocido. ¿Cuánto vale seno de alfa? 4/5, reemplaza. Entonces esto sería para mí 4/5. Ya está. Profe, coseno de alfa, adyacente sobre hipotenusa, 3/5, pero acá había un menos, sería menos 3/5. Chicos, ya tengo el seno y el coseno de teta, en forma indirecta, pero ya los calculé. Y si ya los tengo, los puedo reemplazar en la expresión. Entonces diremos así, luego, en la expresión pedida, a esa expresión pedida le vamos a llamar E. A ver, ¿cuánto sale la expresión E? 2 veces el seno de teta, buscamos, profesor, seno de teta, acá está. Seno de teta para mí es 4/5. Menos 3 veces coseno de teta. Ah, coseno de teta, aquí está, profe. Coseno de teta menos 3/5. Y ahí efectuaremos. La expresión E, ¿cuánto me va a quedar? Quedaría así, 4 por 2, 8/5. Menos con menos sería más, 3 por 3 sería 9/5. ¿Y la suma cuál sería en total? La suma sería 17/5. Esperemos entonces que no haya ningún problema con esa forma de trabajar. Recomendación: cuando a mí me pidan ángulos grandes, traten de relacionarlo con un ángulo pequeño, porque los ángulos pequeños siempre son más fáciles de trabajar. Ahora, este es otro ejemplito que hemos puesto, pero ya en el plano coordenado. Veamos, dice así, problema. Del gráfico mostrado, a ver, calcule cuánto es tangente más raíz de 5 secante. Lo que sale será, yo no sé cuánto sale, pero va a salir. Chicos, en este caso, si ustedes miran a teta, no está en posición normal, porque la posición normal comienza acá a la derecha. Entonces, ¿qué haces? Buscas un ángulo que sí esté en posición normal, pero que esté relacionado con teta. Y para eso te conviene hacer así. Este angulito de acá. Pregunta, ese angulito que le voy a llamar alfa, ¿está en posición normal o no? Entonces las coordenadas que me han dado me sirven para alfa. A ver, esto sería la abscisa y sería la ordenada de alfa. Y la distancia al origen sería el radio vector, pero de alfa. Ah, profesor, usted va a trabajar con alfa, por supuesto, porque ese sí está en posición normal. El radio vector sale raíz de 5. Porque sería raíz de abscisa al cuadrado más ordenada al cuadrado. Muy bien, entonces trabajemos con alfa, pero miras la figura. Profe, yo necesito tangente y secante de teta. Perfecto. Veamos, primero, ¿qué se observa en el gráfico? Miramos la figura y nos damos cuenta. Profe, en la figura yo puedo darme cuenta que alfa y teta, la suma de los dos, ¿cuánto me debe dar? Chicos, repito la pregunta, alfa y teta, la suma, ¿cuánto me debe dar? 270 grados. Ahí está. Eso se llama relacionar los ángulos. Profe, sé que la suma me da un cuadrantal, aplicas la regla de los relacionados. Como acá hay un 270 cuadrantal del eje Y, las razones no son iguales, cambia razón por corrazón. ¿Qué necesitas tú? Razones de teta, entonces tienes que despejar a teta. En tu mente nomás, el ángulo teta es 270 menos alfa. ¿Eso es teta o no? Eso es teta. Y como es un poquito menos de 270, ya sabes que es tercer cuadrante. Yo necesito tangente de teta, pero también necesito secante de teta. Tú ya sabes que el ángulo teta está en el tercer cuadrante. Entonces, tangente en el tercero es positivo y la secante en el tercero es negativo. Ya puse el signo y ahora, como acá hay un 270, la razón cambia por la corrazón. La tangente de teta sería cotangente del otro, cotangente de alfa. Profe, secante de teta sería menos cosecante del otro, menos cosecante de alfa. Y si todo lo puse con alfa, es porque alfa es conocido. No será notable, pero es conocido. Y es conocido porque puedo calcular sus razones trigonométricas. ¿Y por qué, profe? Porque está en posición normal, pues chicos. Teoría. Un seno en el plano coordenado debe ser ordenada sobre radio vector. El coseno, abscisa sobre radio vector. La tangente, ordenada sobre abscisa. Entonces aquí voy a poner signo más.
Cotangente. Ah, si la tangente es ordenada sobre abscisa, cotangente es abscisa sobre ordenada. Sería menos 1 sobre 2. Efectuando eso, te va a salir menos 1/2. ¿Algún problemita? Y ya calculaste tangente de teta en forma indirecta, pero ya lo calculaste. Necesito secante de teta, perfecto. Es menos cosecante de alfa. Profe, ¿y la cosecante de alfa? Teoría. Cosecante es lo contrario del seno. Si el seno es ordenada sobre radio vector, la cosecante es al revés. Radio vector sobre ordenada. O sea, sería raíz de 5 sobre 2. Ya calculamos la secante, chicos. Saldría menos raíz de 5 sobre 2. Teniendo tangente de teta y secante de teta, lo reemplazo en mi expresión y el problema quedó terminado. A ver, para terminarlo, diremos así. A la expresión pedida le llamaremos E. ¿Quién es para mí la expresión E? Tangente de teta, que aquí lo tengo, vale menos 1/2, más raíz cuadrada de 5 multiplicado por secante de teta, que también lo tenemos, es menos raíz de 5 sobre 2, y ahí efectuaremos las fracciones. Esto de acá es menos 1/2. Profe, menos por más sería menos, raíz de 5 por raíz de 5 sería 5/2. ¿Son homogéneos? Menos 1 y menos 5, menos 6/2. Profe, ¿y cuánto saldría eso? Exactamente, chicos, eso nos da como respuesta menos 3. Muy bien, respuesta final. Con lo cual hemos concluido el tema de reducción al primer cuadrante.